Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Guerra. Soy investigador por México de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, la CECITI del Gobierno de México. Y el título de mi ponencia es Autoetnografía de los procesos de politización y participación política. El caso de los movimientos de protesta del Sintra Cátedras y la Asamblea Académica Permanente del CIDE. Voy a permitirme compartir una breve presentación sobre mi ponencia. Bueno, el contexto de esta investigación. El contexto de esta investigación nos remonta al año 2018, cuando en México presenciamos un cambio de gobierno y también un cambio en la concepción sobre la ciencia y sobre el funcionamiento del sistema científico. Ese cambio de gobierno en el 2018 trajo, por tanto, cambios estructurales en el campo científico y en las políticas científicas, cambios muy profundos que no solamente reconfiguraron la manera o buscaron reconfigurar la manera de entender la política científica, sino que también removieron diversas estructuras al interior del campo científico, lo que se tradujo a partir de 2020, sobre todo entre 2020 y 2023, en una serie de protestas, una serie de manifestaciones de protestas, fundamentalmente por parte de estudiantes, académicos, personas vinculadas a los distintos centros públicos de investigación, instituciones de educación superior en México, tanto públicas como privadas, ¿no? Entre los principales movimientos de protesta que nosotros podemos presenciar entre 2020 y 2023, movimientos de protesta que se levantaron frente a los cambios que estaba implementando el nuevo gobierno. Encontramos al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, Sintra Cátedras, un movimiento de trabajadores que tenían demandas muy claras, muy concretas sobre mejoras en sus condiciones de trabajo académico y también buscar garantizar sus derechos laborales. Y por otro lado, vemos también movimientos como el paro estudiantil y el movimiento estudiantil del CIDE, así como la Asamblea Académica Permanente del CIDE, que fue un movimiento de profesores y profesoras, investigadores e investigadoras del CIDE, que sobre todo se movilizaron en aras de buscar garantizar la autonomía y la libertad académicas. Es en este contexto que se enmarca mi investigación, que tiene como tema precisamente los procesos de politización y participación política de las y los académicos. Se ha estudiado bastante acerca de este tema en la literatura científica, se ha buscado sobre todo entender la relación entre los científicos y su participación en los movimientos sociales como objeto de estudio. Finalmente se busca comprender o dar elementos para comprender de mejor manera la intersección entre ciencia, política y sociedad. Hay estudios como el de Volpe, por ejemplo, que analiza los derechos laborales y las libertades como parte de una búsqueda desde la movilización por parte de académicos. Otros estudios como Blanton, Blato de 2016, que hablan precisamente sobre las condiciones estructurales de globalización y de neoliberalismo que ponen en tensión los derechos laborales de las y los trabajadores de la ciencia. Otro estudio también, por ejemplo, COMPA 2018, habla sobre la intersección entre los derechos laborales y los derechos humanos, la falta de protección de trabajadores científicos. Hay otros estudios que abordan las dinámicas de las relaciones de poder dentro de las instituciones científicas y cómo éstas afectan los derechos laborales. Y hay también estudios sobre los mecanismos de defensa y resistencia para reconocer los derechos de los trabajadores y obstaculizar los esfuerzos de los científicos por mejorar las condiciones laborales. Dentro de todo este espectro de estudios, a mí particularmente me ha interesado analizar el tema de la politización del sujeto. Específicamente, mi abordaje tiene una mirada burdiana, es decir, busca entender las estructuras, los campos de poder y la formación de identidades políticas y cómo procesos como el hábitus, el campo, o los capitales
inciden en la manera en que los sujetos dentro del ámbito científico, concretamente científicos, científicas, atraviesan distintos procesos de politización. Eh, bueno, dicho esto, a mí particularmente me interesa conocer cómo se dan estos procesos complejos de politización de los sujetos dentro del campo científico y me interesa sobre todo alumbrar estos procesos de politización desde la perspectiva de las emociones y también desde la perspectiva de las identidades y los programas políticos, son conceptos que están además muy anclados en la literatura de movimientos sociales, ¿no? Hay una revisión exhaustiva en este artículo sobre estos procesos y de ahí resulta mi pregunta de investigación que va en torno a entender cómo se manifiestan los procesos de politización de los sujetos científicos desde la experiencia personal. Y digo desde la experiencia personal porque la mayoría, si no es que la totalidad de los estudios que revisé, son perspectivas de observaciones de segundo grado, es decir, observaciones de científicos o de académicos desde las ciencias sociales que analizan los procesos de politización de otros académicos. Y no hay literatura que aborde los procesos de politización desde la perspectiva del propio observador. En ese sentido, a mí me interesa ver cómo un científico o un académico involucrado en luchas sociales, luchas políticas que tienen que ver con sus derechos laborales, experiencia el proceso de politización propio y de la comunidad con la cual se está movilizando, ¿no? Entonces, mi objetivo es explorar desde una perspectiva autoetnográfica los elementos socioculturales y emocionales de mi proceso de politización, ¿no? Entiendo que este estudio puede ser interesante para entender mejor la rearticulación que se ha vivido en México a partir de 2018 entre las fronteras de la ciencia, la política y la sociedad. Y bueno, esta investigación resulta significativa para abordar la politización desde dentro, ¿no? Utilizando mi experiencia personal como un prisma para comprender cómo o alumbrar algunos espacios de entendimiento de cómo los sujetos científicos transitamos desde la aparente neutralidad científica hacia el compromiso, hacia el compromiso político, ¿no? Y en este sentido, busco aportar tanto al conocimiento académico de la literatura como al entendimiento práctico de los procesos de politización al vincular lo individual, es decir, desde mi experiencia concreta hacia lo colectivo. Por supuesto, metodológicamente tengo un abordaje autoetnográfico, ¿no? Es decir, partir de mi experiencia personal y reconocerme como parte de este proceso, situarme y a través de un proceso de autorreflexión, incluir el análisis de mis vivencias, de mis reflexiones y de mis emociones durante este proceso de politización, ¿no? Entonces, mi enfoque autoetnográfico no solamente trata de combinar mi biografía personal, sino también una perspectiva etnográfica para entender estos elementos socioculturales que permiten articular y dinamizar no solamente al sujeto político, sino a un colectivo más amplio. Y bueno, no solamente estoy abrevando de mis experiencias y de mi memoria individual, sino que también he hecho, que he recogido sobre todo a través de observación, evidentemente participante y de entrevistas semiestructuradas que hice en su momento con otros participantes de estas movilizaciones y que son parte además de otros artículos que ya están publicados o que están en proceso de publicación, sino que además también recupero elementos como fotografías, artefactos culturales como grabaciones, mantas y materiales también etnográficos. ¿Qué voy a analizar? Voy a analizar sobre todo eventos o episodios de protesta para un poco entender esas epifanías que son parte de ese proceso de politización, epifanías que yo entiendo desde la perspectiva individual, pero que busco también encontrar ciertas resonancias colectivas, epifanías entendidas como eventos reveladores que marcan un antes y después en la conciencia de las personas, en este caso sobre todo de mi perspectiva personal. Epifanías que tienen, por supuesto, implicaciones morales, implicaciones políticas, perspectivas sobre la justicia,
y sobre todo que también revelan nuevos valores y nuevas normas de la manera en que nosotros, las y los científicos, participamos en cuestiones políticas y en cuestiones de movilización social. Y bueno, también entender que estas epifanías son momentos cargados de emociones que permiten precisamente también catalizar la acción colectiva. Y bueno, mi reflexión autoetnográfica, pues no solamente va a tratar de entender estos elementos socioculturales, sino también identificar esas emociones y ver cómo de alguna u otra manera fueron un elemento catalizador de mi proceso de politización y de mi participación política en la protesta. La autoetnografía que presento analiza cuatro eventos de protesta y en ese sentido se adentra en la reflexión, en la descripción, en el análisis de estos cuatro momentos, digamos, fundamentales en mi proceso de politización. Por un lado, la lucha voy a describirlos brevemente. El primero es la lucha por la permanencia de los fideicomisos como un mecanismo de financiamiento de la investigación científica, y alrededor de esta defensa de los fideicomisos se articuló ciertos movimientos y ciertas manifestaciones de protestas en donde participé. Y bueno, la primera momento clave de la autoetnografía es analizar estas manifestaciones de protesta que ocurrieron en octubre de 2020. Aquí comparto algunas imágenes de este proceso y en la autoetnografía precisamente analizo de manera muchísimo más detallada cómo fue este proceso de movilización y por qué empecé a involucrarme en esta defensa de los fideicomisos. El segundo momento que analizo en la autoetnografía es precisamente mi participación en las manifestaciones de protesta organizadas desde el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT, que es un sindicato que defiende los derechos laborales de las y los investigadores por México, el programa de investigación al cual pertenezco, y donde me empecé a involucrar también en 2020-2021. Y el segundo momento que analizo es precisamente estas protestas que realizamos en 2020 para precisamente impulsar la defensa de los derechos laborales de las y los investigadores cátedras CONACYT o investigadoras e investigadores por México, ¿no? Aquí comparto algunas fotografías de ese momento, de ese episodio de protesta y de ese momento epifánico en el cual participé. El tercer momento que analizo es el paro estudiantil y las protestas desde la Asamblea Académica Permanente del CIDE, un movimiento de protesta en el que está vinculado evidentemente de forma estructural con los otros dos, que está vinculado también con mi participación dentro del CIDE como investigador, y en el cual se defendió sobre todo la autonomía y la libertad académica en este contexto de cambios profundos y estructurales en el sistema científico. Fue un movimiento y fue una serie de manifestaciones de protestas que ocurrieron a finales de 2021, en noviembre, diciembre, que coincidieron además no solamente en sus tiempos, tanto el paro estudiantil de las y los estudiantes del CIDE, sino también el paro o las manifestaciones de protesta de los profesores del CIDE. Entonces, ese fue también un evento muy importante en mi proceso de politización y de participación política dentro de todos estos eventos de protesta que analizo en esta autoetnografía. Aquí comparto también algunas imágenes, tanto de el paro estudiantil, al cual no participé directamente, pero fui, digamos, testigo directo, como mi participación dentro de las manifestaciones de protesta a favor de la autonomía y la libertad académicas en la Ciudad de México y también en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, el cuarto evento de protesta, o el cuarto episodio de protesta que analizo en esta autoetnografía, es ya mi participación política directa en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación Cátedras CONACYT,
como pueden ver en esta brevísima presentación, pero en el artículo que en su momento enviaré para el Congreso, hay ya una suerte de movimiento increciendo en donde mi participación empieza a ser cada vez más sistemática. Ya deja de ser una participación solo en los eventos de protesta, sino que ya en el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores ya hay una participación muy directa, no solamente dentro de los eventos de protestas, sino también y sobre todo en la organización misma de estos eventos de protesta e incluso después como empiezo a ser parte del sindicato ya en sus órganos directivos, concretamente en el Consejo Directivo Colegiado, en donde actualmente soy también secretario general de este sindicato, ¿no? Entonces, precisamente en esta sección de la autoetnografía, analizo cómo todo el proceso de politización previa finalmente se cristaliza ya en una participación muchísimo más sistemática y muchísimo más comprometida con los órganos de dirección y no solamente con la protesta. Bueno, como reflexión final, toda la descripción densa sobre estos episodios se encuentra evidentemente en el artículo. Y bueno, como reflexión final, solamente destaco algunos elementos que van a ir surgiendo a lo largo de mi proceso de autorreflexión, autoetnográfico. Por un lado, la cuestión de las emociones, que era uno de los temas que me interesan sobremanera en el artículo y cómo algunas emociones como la incertidumbre, la solidaridad, la indignación, el miedo y el desgaste emocional van a ser elementos catalizadores o ralentizadores de mi proceso de politización y de mi involucramiento dentro de las manifestaciones de protesta, por un lado, y por otro lado también, además del análisis de las emociones, por otro lado también en la autoetnografía ustedes van a encontrar el análisis que voy haciendo de esos factores socioestructurales que van a ser fundamentales para entender y darle sentido a mi experiencia y a mi propio proceso de politización, para también al mismo tiempo para permitirme explicarme a mí mismo cómo fue dándose ese involucramiento. Y ahí voy a analizar elementos como, por ejemplo, mi propia construcción identitaria como perteneciente a un grupo de académicos y de académicas, en este caso del el grupo de cátedras CONACYT, pero también otros elementos como por ejemplo va a ser el análisis muy interesante de cambios en la estructura de oportunidades políticas, las narrativas que se van a ir construyendo a lo largo de estos años, o a lo largo de estos años, las narrativas que se fueron construyendo acerca del papel de la y el científico en el ámbito científico y en el ámbito político, de las narrativas que se van a ir construyendo acerca del papel de los regímenes políticos en la rectoría de la ciencia, y también va a ser importante el análisis a lo largo de estos cuatro eventos de protesta que analizo, el análisis que haré sobre los mecanismos de liderazgo, de organización y de movilización y su importancia que tuvieron también para que mi participación política se fuera dando en esta suerte de figura increciendo a lo largo de estos años. Para concluir, la autoetnografía que voy a enviar tiene finalmente esas dos grandes pretensiones. Por un lado, hacer las veces de un proceso autorreflexivo en donde cristalizo mis propias visiones y mi propia manera de entender este proceso de participación política, pero por otro lado también busca anclar mi propia experiencia personal con la literatura y en ese sentido aportar algunos elementos para nutrir las explicaciones desde la literatura académica especializada sobre los procesos de politización de los sujetos, específicamente en el caso los procesos de politización de los sujetos que trabajan o se mueven en el campo o en el sistema científico. Pues sin más, agradezco la atención y la generosidad por el espacio y nos vemos pronto en el seminario. Muchísimas gracias, Edgar Guerra. Y aquí nada más dejo mis datos por si quieren hacer alguna breve intercambio sobre este trabajo. ¿Cómo estuvo, Perry? Perfecto, Guerra. ¿Sí? Oye, Perry, pues yo estoy moviendo estos lados porque tengo muy de hambre.